Fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido este lunes a las 7:30 de la mañana, ha conmocionado al mundo y a América Latina en particular. No solo se trata del primer Papa latinoamericano, sino también de un hombre con una profunda visión social y un reformista dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un líder tan disruptivo en su visión de las cosas que su fallecimiento ha sido muy lamentado incluso por quienes no son católicos. Vamos a conversar de este tema con el historiador, internacionalista y sociólogo Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México. Gracias, Roberto, por estar en el octágono. Un gusto, como siempre. Roberto, la principal novedad será pues la sepultura del Papa Francisco. Ha elegido la Basílica de Santa María la Mayor, cercana a la estación Termini, no las grutas vaticanas donde descansan 23 papas. Es uno más de los rasgos en los que él se estaría diferenciando, incluso ya fallecido. Bueno, Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 para emprender una renovación de la Iglesia Católica, ponerla al día, acometer una serie de reformas pendientes, pero ¿qué tan lejos llegó en esta agenda reformista y cuál te parece que será el legado más importante de este papa que nos acaba de dejar? Bueno, yo soy de los que creen que las reformas que él en un momento pretendió hacer no llegaron a gran cosa. Yo creo que eh, las reformas que se anunciaron en un principio, que parecían una verdadera revolución, sino una gran reforma dentro de la iglesia, pues al final creo que no se dieron. Me parece que no necesariamente es culpa del Papa, porque creo que la estructura eclesiástica es una estructura bastante rígida, bastante, digamos, es una estructura muy difícil de hacer cambiar. Ujú. Y creo que eso se mostró en los últimos años con el papado de Francisco. ¿Qué Eh, reformas quedaron pendientes? ¿Cuáles son las yo principales creo que reformas? todas. Yo Todas. creo que todas, es decir, no todas, vamos a ver, hay varios tipos de reformas que se iniciaron. Al principio, yo creo que quizás la que más prosperó fue unas reformas que estaban empujadas por Europa en buena medida, por ejemplo, del sistema financiero vaticano, que era muy poco transparente Ujú. y que se requería una buena limpieza ahí y una mayor transparencia respecto a todos los movimientos que se hacían y que como contaban con una soberanía, pues seguían siendo muy oscuros. Pero llegó un momento en donde Europa en general empezó a empujar para que no fuera una especie de hoyo negro allí y se pensó que era necesario pues avanzar en eso. Y eso creo que sí se logró al principio. No sé si recuerdas que hubo un equipo de 8 personas que intentaron ahí hacer varios cambios. No todos resultaron los mejores miembros, algunos después fueron incluso acusados de pederastia. Por ejemplo, el cardenal Pell de Australia, que era uno de los 8 que iban a hacer las grandes reformas. Pero más allá de lo administrativo y digamos del funcionamiento interno de la iglesia, el problema fue con las reformas que querían abrir la iglesia a muchos sectores que se sentían alejados o marginados de la propia comunión eclesial. Y en particular me refiero a los católicos y católicas divorciados que se volvían a casar, obviamente no por la iglesia ya, y que no recibían y no reciben la comunión de manera generalizada. El Papa hizo un sínodo muy grande, duró 2 años, y ese sínodo que reúne a obispos de todo el mundo al final no produjo nada, ¿no? No permitió que hubiera
ni siquiera una pequeña reforma que de manera generalizada permitiera la comunión a esas personas, sino que más bien lo dejó como al arbitrio de cada sacerdote, según las circunstancias, lo cual obviamente pues es dejarlo como estaba, ¿no? Claro. Y lo mismo sucedió con los homosexuales. Se hizo mucho ruido mediático con aquella frase de ¿quién soy yo para juzgar? Pero la verdad es que si uno ve muy bien cómo sucedió esta entrevista en la que en un avión, regresando de Brasil, precisamente una periodista brasileña cuestiona al Papa sobre un caso que estaba sucediendo en Uruguay, con manejos muy extraños de personas que habían estado acusadas también de distintos problemas relativos a sexualidad. Él a la defensiva dijo eso. Y luego ya los medios lo pusieron en otro contexto. Pero la verdad de las cosas es que la iglesia no cambió nada al respecto. La iglesia sigue pensando que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Estoy citando aquí el catecismo, ¿no? Y la doctrina en general. Y dice que son contrarios a la ley natural. Y eso no cambió, por más que el Papa intentó hacer algún cambio para que pudieran ser bendecidas las parejas de homosexuales, pues no se permitió y se dejó así como que, bueno, en ciertos casos pueden bendecir, pero que quede claro que no están bendiciendo a la pareja, sino que no sé qué. El papel de Entonces la las iglesia a mujeres estas dentro de alturas, la iglesia, ¿cómo? Roberto. El papel de las mujeres dentro de la iglesia. Bueno, ya no digamos el papel de las mujeres. Las mujeres, como se sabe, en los propios evangelios aparece algún texto en donde sí las mujeres podían ser diaconisas, que es como el primer estadio para ser sacerdote. Eso sucedía en tiempos de Jesucristo, ¿no? Digamos, posteriores, inmediatamente posteriores, con el desarrollo del cristianismo. Y sin embargo eso fue borrado y desde entonces las mujeres no tienen acceso al sacerdocio y siguen sin tenerlo. El Papa nombró a una mujer recientemente como gobernadora del estado de la Ciudad del Vaticano, lo cual pues está muy bien, pero es un cargo administrativo que no tiene nada que ver con la jerarquía eclesiástica, que es la que verdaderamente permite ahí tener poder, porque como tú sabes, por ejemplo, para ser papa se requiere mínimamente ser sacerdote, lo cual excluye a todas las mujeres porque las mujeres no pueden ser sacerdotes. Entonces, tenemos un montón de casos en donde tú me preguntas qué tanto avanzó, yo creo que prácticamente nada, ¿no? Ahora, En la Roberto, iglesia, para rematar esto, como siempre lo digo, pueden bendecir pericos y pueden bendecir perros y casas, pero no a las parejas homosexuales. Y eso te da una idea de qué tanto han avanzado, ¿no? claro. Ahora, Roberto, discursivamente, el Papa Francisco dejó una marca importante y están como testimonio de eso, pues sus encíclicas. Laudato Si de 2015, que refleja una especial preocupación por la ecología, el cambio climático, pero sobre todo Fratelli Tutti de 2020, que es creo que la cuarta y la última, no, esa es la penúltima y luego está la Nos Amó, que es de 2024. Pero ¿qué nos dejan estas encíclicas en el ámbito social? Yo empecé a leer Fratelli Tutti el día de hoy y me llama mucho la atención. Me parece que hay planteamientos muy avanzados y además que abarcan muchos temas. Claro, el único problema es cuál es el peso, digamos, normativo de las encíclicas. O sea, el pensamiento del Papa yo creo que es muy interesante, no solo en esos temas, en el tema de migración, por ejemplo, También. fue muy avanzado, fue siempre muy firme. Uno de los primeros actos fue ir a Lampedusa, donde llegan todos los migrantes africanos. Hay una serie de temas, incluso en estos que hemos mencionado, donde el Papa, en términos pastorales, planteó posiciones muy interesantes, posiciones muy buenas, muy avanzadas incluso, pero el problema es que ahí se quedan esas, ¿no? Es decir, no hay nada normativo que signifique un cambio que quede establecido, sino que eso es pastoral,
son posiciones pastorales que pues pueden tomarse en cuenta o no, pero digamos que esas encíclicas valen lo mismo que las de Pío IX del siglo XIX, ¿no? En donde estaba en contra de la separación de Iglesia-Estado y en contra del liberalismo. No, pues sí, es decir, son valiosas, pero tienen digamos, un limitado alcance en cuanto a lo que la Iglesia realmente avanza. Claro. Lo que la Iglesia realmente avanza en términos para que queden para otros pontificados es lo que está en el Código de Derecho Canónico, es lo que está en el Catecismo, es lo que está, digamos, en aspectos doctrinales específicos como los que he mencionado, ¿no? Claro. Entonces ellos pueden decir lo que quieras, por ejemplo, sobre la homosexualidad, pero la homosexualidad sigue siendo esto que acabo yo de leer. Ujú. Y por lo tanto, pues eso es lo que prevalece. Luego, el mundo ha cambiado y está cambiando y obviamente hay presión sobre las instituciones, incluido sobre la iglesia. Y eso empuja ciertos cambios. Claro. Pero digamos que yo creo que son cambios muy limitados y creo que el Papa no sé si no pudo o no se atrevió a empujar más las cosas, teniendo un poder que a veces puede hacer que las cosas avancen más. Interesante. ¿Y ahora qué puede pasar? Va a haber un cónclave, parece ser que el 5 de mayo sería el cónclave. ¿Qué puede pasar? Él nombró a la mayor parte de los cardenales. Eso garantizaría pues que no hubiera un papa conservador, porque pues él ha nombrado a varios, pero entiendo que no todos son de su misma línea de pensamiento, porque también tuvo que atender ciertos equilibrios dentro de la propia Iglesia Católica. ¿Qué tanto riesgo hay de que ahora tengamos un papa más conservador? O que haya un retroceso dentro de la iglesia en estos temas en los que, al menos discursivamente, si se puede decir así, se avanzó. Pastoralmente, digamos, yo creo que siempre lo que sucede es que los pontífices dirigen su atención o enfocan a ciertos temas sin que necesariamente nieguen los anteriores o los otros. Entonces, lo que hizo Francisco fue decir, miren, el tema del aborto y eso sí es importante, pero no nos enfoquemos en eso. Entonces, al cambiar el enfoque, es cuando puede advertirse algunas de estas cosas que nosotros llamamos o que podemos entender como de progresivas, ¿no? Pero obviamente el enfoque que alguien le puede dar puede ser más o menos orientado a ciertos temas, puede ser más o menos balanceado. Casi todos los papas balancean posturas muy morales, moralistas en ciertos temas y posturas muy abiertas en materia de justicia social. Porque una de las cosas que yo aprendí como sociólogo de la religión para analizar a la Iglesia Católica es que uno no debe analizarlos como, son liberales o son abiertos o son progresistas o tal, sino que la Iglesia tiene su propio modelo social que intenta oponer al liberalismo, tanto al liberalismo como al socialismo. Y en ese propio modelo tiene sus propias posturas en materia social, pero también en materia moral. Y esas van juntas y van contraponiéndose a los otros modelos sociales. Eso por un lado. Ahora, para contestarte la otra pregunta, yo no creo que porque el 80% de los cardenales haya sido nombrado por un papa, vayan a votar como él fue o como él quisiera. La prueba de esto es que el Papa Francisco fue votado por cardenales nombrados por Juan Pablo II y por Ratzinger. Y sin embargo votaron por alguien que en principio parece distinto, ¿no? Ya. Así que no hay ninguna garantía de que se orienten por una cosa o por otra en función de quién los nombró. Pues vamos a ver qué sucede en este cónclave, que seguro va a ser muy interesante. Vamos a estar dándole seguimiento y probablemente te estaremos buscando para que ver si nos puedes ayudar a entender lo que ocurra en este futuro cónclave. Muchas Pues, gracias, un gusto. Roberto Lo malo es que Blanca. una vez que se encierran no hay manera de saber qué están haciendo. Eso eso sí, pero bueno, comentaremos lo que suceda después. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar en el octágono. Ok, con gusto. Nos vemos. Saludos.